El parkour es una disciplina física centrada en la capacidad motriz del individuo, desarrollada a partir del método natural. Los practicantes son denominados traseurs si son hombres o traseuses si son mujeres y tienen como objetivo trasladarse de un punto a otro en un entorno de la manera más útil y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la sola ayuda de su cuerpo. Nuestro atleta o traseur es Diego Caldas. Tiene una edad de 20 años, una estatura de 1,70 m y un peso de 68 kilogramos. En este apartado daremos a conocer el sistema osteoarticular junto con las articulaciones que se activan para realizar el gesto técnico junto con los músculos empleados. Aquí, como podemos ver, realizaremos un análisis del plano sagital derecho y empezaremos de forma cefalocaudal, donde la parte izquierda de arriba, la parte superior, tenemos el plano anatómico junto con sus huesos y las articulaciones que se pueden emplear ahí. Entonces empezaremos con la articulación glenohumeral, que es la del hombro, donde pues obviamente ejercemos la parte del balanceo, el braceo, la radiocubital y la radiocarpiana. Eso partimos de la parte del tren superior, donde pues obviamente van a tener una fase de impulso muchísimo más elevada. Pasamos a la cadera, donde tenemos la articulación coxofemoral y la del tren inferior junto con la femorotibial y la tibioperonea distal. Daremos a conocer los músculos que se implican en el gesto técnico, junto su origen, su inserción, inervación y función. También veremos qué posiciones adopta el atleta referente a los músculos y saber cuáles músculos prioritariamente se activan. Entonces, para hacer este análisis no empezaremos de una forma cefalocaudal, sino iniciaremos por las fases que gestiona el atleta, como una fase de impulso y una fase de vuelo. Entonces empezaremos por esta fase de impulso, donde vemos que el atleta está generando una flexión de cadera de la articulación coxofemoral y una flexión de rodilla de la articulación femorotibial. Algo muy importante, y es que son los músculos, donde vemos en el plano amarillo, en el círculo amarillo, el glúteo, donde tenemos un origen de la cresta ilíaca, superficie externa del ilión, la inserción, ligamento iliotibial, tuberosidad gluteal, fémur, inervación, ramos del glúteo del nervio inferior y la acción, extensión y rotación externa de la articulación coxofemoral. Algo muy importante, y es que el glúteo junto con los isquiotibiales y femorales son músculos dominantes de cadera, es decir, que es lo que ejerce mejor acción en lo que tiene que ver la articulación coxofemoral. Ya para seguir con el cuádriceps, algo muy importante que hay que recalcar es que vamos a tomar el recto femoral como músculo fundamental en lo que tiene que ver la fase de impulso. Algo también muy importante es que el cuádriceps es un dominante de rodilla. Entonces vemos el origen, la espina ilíaca, cresta ilíaca, inserción, tendón cuádriceps femoral, inervación, nervio femoral, L2, L3, L4 y L5, y la función del recto femoral del cuádriceps, flexión de la articulación coxofemoral y rodillo tibial. Pasaremos a otro plano, que es ya la fase de vuelo, donde ejerce mayor activación en otros músculos. Entonces, por ende, empezaremos por el abdomen, donde algo muy importante que podemos analizar en la parte superior en la imagen es que donde ejercemos también la presión en el abdomen, la contracción para obviamente realizar el crunch y que el atleta pueda hacer el giro, pueda hacer el movimiento, también ejercemos una parte donde también se activa indirectamente el músculo, es el glúteo, junto con su tensor de la fascia lata y también la zona lumbar, donde también ejercen ahí las vértebras lumbares, donde también generamos ahí equilibrio y un mejor gesto técnico. Para empezar con el origen del abdomen lo presenta en la cresta
de tubérculo y sínfiles del pubis. La inserción, cartílagos costales del 5 al 7, apófisis sifoides. Y la función, comprime abdomen, flexiona columna vertebral. Ya para pasar al tensor de la fascia lata, que es el músculo que vemos en la parte inferior izquierda, vemos que el origen es la cara lateral de la cresta ilíaca, la inserción cintilla iliotibial, la inervación, nervio glúteos, glúteo superior, L5, L4 y L1. Y la función, estabilizador de rodilla y abducción. Algo muy importante que hay que aclarar es que el tensor de la fascia lata también cumple un papel muy importante como estabilizador de rodilla, junto con los ligamentos laterales que podemos ver en la imagen. Es algo muy importante porque genera un equilibrio en lo que tiene que ver en toda la fase de vuelo, que es lo que primordialmente se activa. También el último músculo que vemos en activación es el gastrocnemio junto con el sóleo. Entonces el gastrocnemio presenta un origen en la cara poplitea al fémur, la inserción, cara posterior calcánea, tendón con el tendón calcáneo, que es llegando al talón de Aquiles, y junto con el sóleo, origen, cara posterior de la línea sólea, inserción, la misma del gastrocnemio, y la función, flexión plantar de los dos. Ahora vamos a hacer el análisis desde equinovea. Como podemos darnos cuenta, el sujeto se encuentra con sus brazos hacia adelante para iniciar su primera fase de salto, y para eso necesitará sus manos para poder impulsarse. Como podemos darnos cuenta acá, el sujeto logra una altura de 100, altura de grados de 112 para poder con sus manos, con sus brazos, poder realizar el impulso necesario que necesita para poder realizar el salto. Ahora vemos en esta parte que el sujeto logra una altura referente a su cadera de 50.82 centímetros con respecto al suelo, ¿sí? Y esa es la altura máxima o mínima que alcanza cuando ya va a realizar el salto. También vemos que el sujeto logra unos grados de menos 96, que es lo de sus piernas. Ahora vemos que en esta parte el sujeto se encuentra casi totalmente estirado y su cabeza está mirando todo su cuerpo para poder realizar y recoger un poco ya sus extremidades inferiores para realizar la fase de agrupamiento. Podemos ver que en esta parte estamos haciendo un seguimiento de trayectoria con los pies de la altura máxima que logramos, y es de 195.71 centímetros con sus extremidades inferiores, que son sus pies. Ahora podemos darnos cuenta en esta parte que sus manos se agrupan para poder recoger su cuerpo y hacer que el movimiento sea completo para poder realizar todo la mortal hacia atrás, el mortal. Y aquí en esta parte nos podemos dar cuenta de que el sujeto se desagrupa, suelta sus manos de sus piernas, y eso hace que su cuerpo se esté más inclinado hacia adelante, como vamos a ver aquí en el modelado humano, y vemos que tiene una longitud de grados de sus brazos de 85, de su tronco de 39, de sus piernas de 53 y sus pies inferiores de 76 grados, y caen sus tarsos, en sus metatarsos. Caen bien, pero de todas formas, al soltarse mucho más rápido sus brazos de sus piernas, hace que no tenga una buena resistencia, y eso hace que el cuerpo se balancee hacia adelante y no esté balanceado y no pueda lograr un buen equilibrio. Ahora vamos a hacer el análisis comparativo. En nuestra izquierda tenemos el sujeto 1 y a nuestra derecha tenemos el sujeto número 2 ya analizado. Como podemos darnos cuenta, el sujeto número 1 a nuestra izquierda
tiene que realizar una serie de pasos para poder realizar el movimiento y poder empezar la primera fase, que es la de salto. Aquí podemos ver que el sujeto número 1 logra una longitud de la altura de los brazos de -100 y el sujeto número 2 de 112. Teniendo en cuenta que el sujeto número 1 tuvo que realizar unos pequeños pasos previos, tiene un poco más de impulso, ¿sí? Y el sujeto número 2 nunca tuvo que hacer ningún impulso, sino que desde su mismo puesto no hizo ningún traslado de un lugar a otro, sino que siempre se mantuvo igual. Ahora, siguiendo con el recorrido, vemos que el sujeto número 1 en esta parte, a diferencia del sujeto número 2, el sujeto número 1 no estira completamente sus pies, sus piernas inferiores, y a diferencia del sujeto número 2, que está casi completamente extendido en el aire. El sujeto número 1 nunca mira su cuerpo, a diferencia del sujeto número 2, que sí lo hace. Como podemos ver acá, que está mirando su cuerpo para poder mirar el momento clave para poder agruparse. Ahora en esta parte vemos que el sujeto número 1 alcanza una altura de 187.74, a diferencia del sujeto número 2, que a pesar de que el sujeto número 1 tuvo una traslación para poder realizar el movimiento, no alcanzó la altura suficiente o la deseada, a diferencia del sujeto número 2, que tuvo 195 centímetros. Aquí podemos darnos cuenta de que los dos sujetos casi se agarran las piernas con sus extremidades superiores al mismo tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a ver el movimiento de desagrupamiento, que aquí lo podemos ver en este sujeto número 1, que se desagrupa en este momento. Aquí lo podemos ver, ya casi cayendo, y caen sus metatarsos. Ahora vemos en el sujeto número 2 que él ya se está desagrupando y aún no ha caído, y eso hace que el sujeto número 2 se incline hacia adelante y pierda un poco el equilibrio. Él cae en sus metatarsos, como podemos ver acá, y el sujeto número 2, sujeto número 1 también, pero tenemos un pequeño error acá, que el sujeto número 1 cae en sus metatarsos y después cae otra vez en sus tarsos, o sea, coloca toda la planta del pie en el suelo y después los inclina otra vez. Eso significa que el sujeto número 1 al momento de caer está haciendo fuerza en sus metatarsos para no irse hacia adelante, a diferencia del sujeto número 2, que él sí cae en sus metatarsos, cae en sus tarsos y los levanta otra vez, pero regula la cadera y baja completamente. A diferencia del sujeto número 1, el sujeto número 1 cae y no baja su tren casi realizando una pequeña sentadilla, sino que se mantiene en una posición de 90 grados, y eso hace que se incline, se vaya hacia atrás, como podemos ver acá. En esta parte, esta línea roja, vemos que su cuerpo está más hacia adelante y su parte inferior, su parte trasera, está más hacia atrás, a diferencia del sujeto número 2, que al momento de caer ya está inclinando su parte del tronco hacia atrás para poder nivelar un poco la caída, pero aún así hizo que se desbalanceara y cayera y se fuera hacia adelante. Y el sujeto número 1 también pierde el equilibrio y se inclina hacia atrás. Aquí lo podemos ver acá. En Skill Spectrum realizaremos el análisis del centro de gravedad junto con los fotogramas que vemos en la parte izquierda,
En la parte central veremos el modelado 3D, junto que analizaremos muy bien el centro de gravedad y también la parte de estadísticas que veremos en cada uno de los segmentos corporales, que es algo muy importante. Entonces, en las primeras gráficas vamos a analizar lo que tiene que ver la altura que consiguieron en el tiempo de realización del ejercicio como tal. Entonces, el atleta, aquí en el mortal, podemos analizar que se realizaron un total de 120 fotogramas en un tiempo de 2 segundos con 40 milésimas. Y por ende, hay algo muy importante que debemos analizar, y es la posición de caída. Entonces aquí, como podemos ver en el modelado 3D, podemos ver cómo se realiza el ejercicio, y su centro de gravedad siempre se va a mantener en la parte de la cadera, en la articulación coxofemoral, y que en el momento de que va realizando la agrupación podemos ver qué segmentos corporales se van realizando o van teniendo mayor altura o mayor fluidez dependiendo del atleta, de su condición, de cómo se encuentra. Algo muy importante es lo que vamos a encontrar aquí en la parte de estadísticas. Entonces empezaremos por analizando el segmento del brazo, donde enfatizaremos en los carpos, en los dedos, donde empezaremos con una actividad normal, que es básicamente cuando empieza a balancear para conseguir la fase de vuelo, y es algo muy importante porque empieza a decrecer aquí un poco. Entonces aquí en los 70 empieza a decrecer en los 48 milésimas, pero en el momento que va a hacer una semiflexión de rodilla, va a generar una fase de impulso, donde pues los carpos van a tener una altura de 1,53 m. Ya en el momento para coger impulso, que es donde pues obviamente vamos a desafiar la gravedad, y es donde la articulación de la rodilla está en mayor flexión, debido a que pues obviamente es algo para generar impulso. Generamos aquí 29 centímetros, que es la parte descendente, que es donde pues obviamente donde generamos ahí una mayor impulso debido a esto. Y en el momento de vuelo vemos que los carpos llegan a su umbral, donde enfatizaremos primero que todo en que la mano izquierda va a estar un poco más elevada que la mano derecha, y vemos que llegan a una altura de 1,94 centímetros, o sea que pues prácticamente el atleta tiene un buen despegue, una buena fase de vuelo, y que a medida de que más o menos cuando se encuentra en una posición más o menos estable, que es donde desafía totalmente la gravedad y empieza a agruparse, ahí vemos que la mano izquierda tiene un poco más de altura que la derecha, y por ende entonces la mano derecha pues después intenta nivelar en los 1,55 centímetros, en el 1,55 centímetros, donde podemos ver la agrupación que podemos ver en el atleta aquí, donde agrupa sus manos junto con la articulación de la rodilla. Ya en el momento de caída vemos que ya pues por ende la articulación y los carpos van a descender, y toma revuelo hasta que pues obviamente el atleta empieza a balancearse hacia adelante, pues debido a que la rodilla pues no fue tan elevada en el momento. Ya para llegar a la segunda gráfica vemos cómo es la altura de la cadera, cómo se va realizando referente a lo que tiene que ver los fotogramas. Entonces empezamos con una fase inicial, donde pues el mayor empleo que hacen son los carpos, y que la cadera cumple más como flexora, y también que se impulsa de referente a las rodillas, también va a tener un buen complemento ahí. Entonces aquí vemos que en la fase de flexión, en la fase de impulso, realizó unos 40 centímetros de altura referente al umbral del suelo, y ya en la fase de vuelo llegamos a 1,19 centímetros. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento de realizar el giro y que empieza a agruparse junto con sus manos, llega a un umbral de 1,41 centímetros, 1,44 centímetros. Y es algo muy importante, debido a que en esta parte vemos que pues
su zona cervical está un poco retraída, debido a que pues obviamente es importante realizar el gesto técnico de buena manera. Y de ahí, en la fase de caída, vemos que lleva una flexión de rodilla muchísimo más profunda y también una retroversión de cadera que se pronuncia bastante, para que pues obviamente pueda volver a tener su fase inicial, que pues obviamente no la pudo lograr. Entonces aquí vemos otra vez un alza en lo que tiene que ver la altura de la cadera, para otra vez volver a llegar a la posición inicial, que no se pudo cumplir. Uno de los factores que también se pudieron analizar es que la retroversión de la cadera hace que pues obviamente el cuerpo, junto con la articulación de la muñeca y la articulación del codo junto con la de los brazos, y pues obviamente la cabeza en protrusión, pueda generar que el cuerpo se vaya hacia adelante, ya que pues obviamente la persona no tiene sentido en lo que tiene que ver la caída como tal. Ya para analizar lo que tiene que ver las rodillas, vemos algo muy importante, y es la velocidad o la caída que cuando caen las rodillas. Entonces aquí lo que vamos a enfatizar es el umbral de las rodillas referente al mayor alcance fue de 1,68 centímetros, y que ahí empieza a decrecer. Pero hay algo muy importante que hay que analizar acá, y es que la rodilla derecha tuvo una mayor flexión que la rodilla izquierda. Entonces, por ende, es el balanceo hacia adelante, por eso es la inestabilidad, ya que pues obviamente no tiene un peso que amortiguar junto con las dos que se sincronizaron, sino que pues sincronizó con una. Entonces algo muy importante también fue el estiramiento, que el atleta no pudo extender los pies más hacia adelante, y por eso tuvo que reaccionar flexionando un poco más las rodillas, y por ende una de ellas tuvo mayor inestabilidad que la otra. Ya para finalizar, vemos en los metatarsos que también pues obviamente tuvo algo que ver con el desarrollo de la articulación de la rodilla, la femorotibial, y vemos que en la fase de vuelo, obviamente la izquierda es la que se impulsa primero, y llegaron a 1,85 metros de umbral referente al suelo. Entonces aquí vemos que realizó una buena altura para lo que se pudo desarrollar. Y en la fase de caída, lo que primero cayó fue el metatarso izquierdo, y por ende también eso proporciona inestabilidad. En este apartado realizaremos el análisis de lo que tiene que ver la velocidad dinámica de las articulaciones que se emplearon en el salto en el mortal. Entonces partiremos con un análisis del plano sagital derecho del atleta, y por ende en las gráficas, en las estadísticas que vemos en la parte derecha, vamos a analizar desde un análisis cefalocaudal. Entonces algo muy importante que debemos analizar aquí es la consecuencia de la activación de las articulaciones que se pueden emplear acá. Entonces aquí pues obviamente en el modelado 3D se van enumerando qué articulación se va empleando, y sobre todo qué velocidad va recorriendo cada una. Para empezar con la estadística, empezaremos primero por la articulación glenohumeral. En la articulación glenohumeral podemos ver que tiene una activación pequeña en lo que tiene que ver del brazo derecho, del hombro derecho, que pues obviamente es lo que se puede ver a continuación. Ya pues en la fase de flexión, donde vamos a coger el impulso, vemos una decreciente de menos 4.02 metros sobre segundos, y después realizamos lo que tiene que ver ya una fase de impulso, una fase de vuelo, que ya llega a 1,22 metros sobre segundos. Algo importante que vale recalcar acá es que el brazo derecho presenta un pico más elevado
de la parte izquierda de la articulación del hombro. Entonces aquí vemos que llega más o menos como a un punto 1.26 y la de la parte izquierda del hombro llega a lo que tiene que ver 1.23, que por ende pues sería el plano sagital derecho, tendría una mayor elevación en lo que tiene que ver la articulación del hombro que el izquierdo. También podemos ver que aquí se realiza un umbral, que es en la mayor altitud que podíamos presentar acá referente a lo que tiene que ver el conjunto de los dos movimientos del hombro, de la articulación glenohumeral, que llegaría a 2.96 metros sobre segundos, y ahí empieza a decrecer a lo que tiene que ver la agrupación que realiza, que son menos 4.04 menos 4 metros sobre segundos, pero en lo que podemos ver que es que el hombro derecho se agrupa mucho más rápido y represente una flexión de codo que pues por ende realizaría pues como más decreciente en lo que tiene que ver todo. Aquí algo muy importante y es la inestabilidad que representan en los dos planos. En el sagital derecho vemos un pico más alto pero que se agrupa muchísimo más rápido y tiene a extender otra vez todo lo que tiene que ver el brazo y vuelve a representarlo aquí en menos 2.28 metros sobre segundos, que se vuelven a agrupar los dos, pero en relevancia lo que tiene la mayor articulación es la del plano sagital derecho del hombro, que representa una mayor actividad referente al izquierdo, y por ende aquí vuelve otra vez ya en la fase de caída. Viene otra vez una activación de lo que tiene que ver de 2.96 como relevancia del hombro derecho y vuelve otra vez a su estado inicial, que pues por ende también es algo muy importante, que es que representa inestabilidad y por ende no va a sugerir algún tipo de cambio. Ya para pasar a la radiocarpiana, vemos que su activación es de 3.72 en la articulación de la muñeca. Y también, pues, primero que todo representa una mayor activación en lo que tiene que ver la muñeca izquierda. Vuelve a decrecer en menos 4.44 metros sobre segundos, que es en la parte de flexión, pero que es algo muy importante. Ahí lo que tiene que ver la muñeca genera extensión junto con la articulación radiocubital, que es la del codo. Aquí representa aquí una elevación otra vez, un pico ascendente de 6.44 metros sobre segundos y empieza a decrecer en lo que tiene que ver la agrupación hasta llegar en la agrupación hasta 1 metro sobre segundo. Y ya lo que tiene que ver la fase de caída representa un menos 7.15, porque pues obviamente es lo que ya está establecido en la longitud del suelo, y vuelve otra vez a una fase de recuperación, a una fase de estabilidad, y vuelve otra vez a tener un pico de 3.76 en lo que tiene que ver la articulación de la muñeca derecha referente a la izquierda, que representa de 3.72. En la femorotibial vemos que pues no representa algún tipo de actividad, sino más o menos ya en el tiempo 0.97, como en el primer segundo, que representa una activación notable en lo que tiene que ver el gesto técnico, como tal el gesto, y vemos que podemos observar aquí que representa un pico alto de 5.24, es el pico más relevante que podemos encontrar aquí en la articulación como tal, que es la articulación de la rodilla, y por ende la articulación derecha presenta una velocidad muchísimo más dinámica en lo que tiene que ver con la izquierda. Empiezan a decrecer las dos, y aquí lo que vemos aquí es que en la fase de caída vemos una velocidad muchísimo más prominente en lo que tiene que ver la articulación de la rodilla derecha, y por ende pues entonces ahí es cuando también detallamos la inestabilidad del atleta, que es ya que no pudo tener una fase de recuperación y por ende las rodillas tienden a llevarse al plano frontal y empieza a generar inestabilidad y llevarse hacia adelante. Ya para culminar vemos la tibioperoneal distal, que también representa una activación en el tiempo de 0.96 milésimas, casi llegando al primer segundo, donde vemos y podemos observar aquí que el pico de primera activación es en el primer segundo, pero que también tiene una velocidad dinámica de 2.68 centésimas.
y pues lo representa en igual forma con las dos articulaciones, del tobillo, la izquierda y la derecha. Y vemos como pico, como umbral de mayor recorrido en lo que tiene que ver 6.62 en un tiempo de 1,40 segundos. Entonces aquí vemos un buen tramo en lo que tiene que ver todo, todo el empleo que se puede realizar aquí. Entonces aquí es algo muy importante. Aquí, como podemos ver, el centro de gravedad se mantiene en la articulación coxofemoral y las manos van atendiendo casi un plano anatómico, pero en el aire. Pero siempre se representa una semiflexión de rodilla y también una semiflexión en lo que tiene que ver la articulación tibioperoneal distal. Es algo muy importante que podemos analizar aquí. Y aquí ya se representa en lo que tiene que ver un pico descendente de menos 13.22 en un tiempo de 1,48 milisegundos. Ya para otra vez volver a retomar en la fase de caída y volver a retomar el equilibrio junto con una estabilidad que pues por ende es lo que se emplea también en la parte de la rodilla. Como conclusión, vemos que la articulación que primero se activa referente al gesto técnico y al salto, vemos que es la radiocarpiana. Por ende, las estadísticas vemos que pues la que viene en consecuencia es la glenohumeral, donde pues obviamente vemos la semiflexión de rodilla y la retroversión de cadera, y por ende seguiríamos ya en consecuencia casi llegando a lo que tiene que ver la femorotibial y la tibioperonea distal, que es la articulación de la rodilla junto con la del tobillo. Vemos también la activación del pico más alto al mismo tiempo. Como conclusión, podemos ver y analizar que es algo muy importante analizar desde el centro de gravedad cómo la velocidad dinámica de cada una de las articulaciones se emplea también como para parte del gesto técnico y en qué podemos mejorar y en qué podemos fallar para que realicemos un análisis referente a lo que tiene que ver todo el transcurso del gesto técnico. Con esto concluimos Skill Spectrum. Do it! Just do it! Fotograma número 1. Como podemos observar, el centro de gravedad se encuentra en el abdomen, en los puntos 87,067 en X y 86,104 en Y. Esto es debido a que el sujeto se encuentra en una posición de reposo. Fotograma número 2. En este fotograma podemos ver la fase de despegue del mortal hacia atrás, en donde el centro de gravedad se encuentra aún en el abdomen, en los puntos 84,101 en X y 79,508 en Y. Sus extremidades inferiores se flexionan para impulsarse y sus extremidades superiores se elevan para dar equilibrio. Fotograma número 3. Si vemos los puntos de unión en X, 78,779 y 95,444 en Y, nos damos cuenta que el centro de gravedad se encuentra en la zona lumbar y donde podemos notar que sus pies empiezan a separarse del suelo. Fotograma número 4. En este fotograma nos damos cuenta de que el sujeto está en la fase de vuelo. Su centro de gravedad se encuentra en la zona facial toracolumbar, en los puntos 70,198 para X y 114,648 en Y. El cuerpo del sujeto se mantiene en una posición vertical y sus brazos se agrupan para empezar a impulsar el cuerpo hacia atrás. Fotograma número 5. En este fotograma vemos que el sujeto agrupa su cuerpo recogiendo sus extremidades inferiores y llevándolas hacia su pecho para poder girar. El centro de gravedad se encuentra hacia la zona de romboide mayor en los puntos 74,024 para X
y 104,045 para Y. Fotograma número 6. Este fotograma muestra el inicio de la fase del aterrizaje. Su centro de gravedad se encuentra en los pectorales, como indica el punto X, 73,53, y en Y, 94,228. Fotograma número 7. En este fotograma podemos observar que el sujeto se encuentra próximo a aterrizar. Su centro de gravedad se encuentra en el cuádriceps de la extremidad inferior derecha entre los puntos 76,977 en X y 80,372 en Y. Fotograma número 8. En este fotograma notamos que el sujeto aterriza en las dos extremidades inferiores, flexionando las articulaciones de las rodillas, el fémur en su porción distal y la tibia en la porción proximal. Esta flexión se genera al aterrizar las extremidades inferiores, y estas generan un soporte y equilibrio. Su centro de gravedad se encuentra en los cuádriceps de las extremidades inferiores en los puntos 77,517 en X y 68,0608 en Y. Fotograma número 9. En este fotograma notamos que el sujeto agrupa su tronco superior e inferior. Su centro de gravedad se encuentra en los músculos isquiotibiales en los puntos 78,126 en X y 55,39 en Y. Fotograma número 10. En este fotograma notamos que el sujeto, al haber aterrizado, pierde el equilibrio y adelanta la extremidad inferior derecha. Su cuerpo empieza a tomar rigidez y su centro de gravedad se encuentra en el músculo isquiotibial de la extremidad derecha entre los puntos 136,96 para X y 75,39 para Y. En esta gráfica podemos observar cómo nuestro atleta alcanza la mayor altura con su centro de gravedad en el fotograma número 4, ubicado en el eje Y en el punto 114,648 de altura. Empieza a descender hasta su punto más bajo en el fotograma número 9, cuando alcanza su menor altura en el centro de gravedad, y como en el 10, para recuperar el equilibrio, vuelve y se eleva hasta quedar en su punto inicial. En este plan de mejoramiento enfatizaremos en los errores que comete el atleta para la obtención de unos movimientos que ayuden y beneficien al gesto técnico como tal del atleta. Entonces, el primer error que vemos y que cometen muy frecuentemente los atletas es la fase de reacción en el momento de agruparse. Para eso, iniciamos aquí con unos ejercicios que no comprometen su zona abdominal porque no está realizando el crunch, sino realiza un gesto de coordinación en el cual sus extremidades de tren superior y tren inferior se agrupan al mismo tiempo con tal de mejorar el movimiento. Ya para el segundo, vemos que es la fase de caída, donde pues el atleta pierde el equilibrio debido a que no puede realizar bien la agrupación. Para ello, realizamos aquí una serie de movimientos que tienen que ver con su equilibrio y que puedan ayudarlo a mejorar esa fase final. Para el último error, vemos que ya se pronuncia bastante lo que tiene que ver la fase de caída y la fase final. Para eso realizamos un movimiento ascendente en que tenga que ver el impulso y consecuente pues pueda mejorar la que tiene que ver el gesto técnico en reacción y pueda terminar su gesto técnico de una manera correcta.